Vivimos en un mundo que va muy rápido, pero es importante tomarse el tiempo necesario para cuidar la salud con información útil basada en ciencia y evidencia. Soy el Dr. Elmer Huerta y te acompaño en Espacio Vital. Hoy vamos a ver qué enfermedades ocurren o casi exclusivamente en las mujeres. ¿Qué enfermedades, qué condiciones son solo de mujeres o ocurren mucho más frecuentemente en la mujer que en el hombre? La doctora Mercedes Canchari Azcara, que ella es médico internista del Hospital María Auxiliadora, nos va a ayudar en esta empresa. Doctora Canchari, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, qué bonito tema para poder compartir con todos sus espectadores. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en el programa. Obviamente, si hablamos del varón, por ejemplo, enfermedades exclusivas del varón son las que tienen que ver con el aparato reproductor, ¿verdad? Con el pene, con los testículos, etcétera. De igual modo, yo creo que podemos empezar esta conversación diciendo que las enfermedades que son exclusivas de la mujer son aquellas que competen a su aparato reproductor. Háganos un breve listado para tener una idea de esos padecimientos, esas enfermedades. Ok. Bueno, claro, lamentablemente hay temas que son por lo general bastante recurrentes, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, como uno de los cánceres más frecuentes, ¿no? En las mujeres con alta mortalidad, así como el cáncer de ovario, de vagina. Obviamente son cánceres que son propios del aparato reproductor femenino, ¿no? Así también algunas enfermedades como cistitis, vulvovaginitis, ¿no? Y algunos aspectos más benignos. Le puede dar al hombre también, porque el hombre tiene su vejiga. Exacto, ya, claro, pero el tema tiende a ser más frecuente, ¿no? Muchísimo más frecuente. El cáncer de mama, al no ser exclusivamente la mujer, es casi en un 99% en las mujeres, ¿no? Es importante porque afecta aproximadamente 2.5 millones de mujeres a nivel mundial, es el cáncer más frecuente en esta población. Entonces, quizá para poner un poquito, digamos, en el contexto para nuestros oyentes, las enfermedades o padecimientos exclusivos de la mujer en su aparato reproductor, por ejemplo, en lo que es la vulva, pues ellas pueden sufrir infecciones, vulvitis, pueden tener cáncer allí, o sea, todo lo que tenga que ver con el aparato reproductor. En el cuello del útero pueden tener cervicitis crónicas, infecciones por el virus papiloma humano, el cáncer, como lo ha mencionado. En los ovarios pueden haber cáncer, obviamente, como lo ha dicho, pero también pueden haber quistes benignos, etcétera, en el aparato reproductor. Y todas estas, digamos, serían una lista de condiciones que ocurren solo en la mujer porque la mujer tiene su aparato reproductor femenino. Exacto. Muy bien. Entonces, digamos que de enfermedades exclusivas de la mujer, así como en un paralelo, enfermedades exclusivas del varón son aquellas que competen a su aparato reproductor. Tomemos una pausa, doctora, para que cuando regresemos ya empiece a desarrollar lo que ya nos empezó a adelantar usted, que hay enfermedades y padecimientos que, si bien es cierto, son padecidas por varones y por mujeres, son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y usted nos va a ayudar a ver cuáles son. Regresamos. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos hablando sobre los padecimientos que son exclusivos o casi exclusivos o más frecuentes en las mujeres comparadas con el hombre. Ya nuestra invitada, la doctora Mercedes Canchari Azcárate, quien es médico internista del Hospital María Auxiliadora, nos ha dicho en el primer bloque que las enfermedades obviamente exclusivas de la mujer son las que competen a su aparato reproductor. Todo lo que tenga que ver con la vulva, con la vagina, con el cuello del útero, con el cuerpo mismo del útero, con las trompas de falopio, con los ovarios, son padecimientos exclusivos de la mujer. Muy bien, entendido. Y ahí hay trastornos benignos, inflamatorios, infecciosos, tumorales, cánceres, etcétera, etcétera, que son más frecuentes. Pero saliendo de eso, así como el varón también tiene sus propias enfermedades exclusivas del varón, que son las que tienen que ver con su aparato reproductor. Enfermedades del pene, enfermedades de los testículos, de las vesículas seminales, etcétera, son del varón. Muy bien. Doctora Canchari, entremos ahora a desarrollar, por ejemplo,
quizás es el comienzo de la vida. Al comienzo de la vida existen algunos trastornos congénitos que puede traer, por ejemplo, que sean más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Exacto. El tema genético es un tema bastante amplio, ¿no? Pero entre los más importantes tenemos en el tema de cromosomopatías, son el síndrome de Turner y el síndrome de triple X, ¿no? Siendo el síndrome de Turner el más frecuente cuando hay una alteración total o parcial del cromosoma X, ¿no? Tenemos pacientes desde que son de talla baja, un cuello corto, por lo general tienden a tener infertilidad y algunas otras malformaciones cardíacas, ¿no? Mientras que el síndrome de la triple X por lo general tienden a ser asintomáticas, ¿no? Uh-huh. Pero también pueden desarrollar algún tipo de retraso de lenguaje y también infertilidad. Muy bien. Entonces, digamos que estos son trastornos en la genética, ¿verdad? Sí. Normalmente, lo común es que la mujer traiga dos cromosomas X, ¿verdad? Uno del papá y uno de la mamá, el espermatozoide X, la mamá en el óvulo X, XX es lo femenino. Pero, como usted lo ha dicho, el famoso Turner, es el apellido del médico, el Turner, nace una niña y le falta un X. Nació con un solo X y eso trae una serie de problemas. Eso es de mujeres. Y el otro sería el triple X. En vez de tener 2X, tiene 3X y también es otro trastorno genético. Avancemos un poquito más. Ya en la infancia, por ejemplo, en la infancia, las niñas, ¿tienen algún padecimiento que sea más frecuente en ellas que en los niños? La infección urinaria. La infección urinaria por la anatomía, ¿no? Representativa de nosotras, que tenemos una uretra que está bastante próxima a la región perianal, ¿no? Tendemos a hacer cuadros de infecciones urinarias, que por lo general tienden a ser cistitis, pero en algunos casos, si no son bien tratadas, pueden llegar a ser infecciones complicadas como pielonefritis. Muy bien, entonces digamos que las infecciones urinarias de lejos son mucho más frecuentes en las niñas que en los niños. Es más, dicen los pediatras que si un niño, un varoncito empieza a tener infecciones urinarias, hay que parar las orejas porque ahí hay algo raro y puede que incluso hayan malformaciones congénitas que hagan que el niño tenga infecciones urinarias, mientras que la niña, como usted nos ha dicho, por la proximidad del ano, los excrementos pueden infectar la uretra y eso es mucho más fácil en ellas. ¿Alguna otra cosa, algún otro padecimiento? Las enfermedades autoinmunes tienden a debutar en la adolescencia, en la juventud de la mujer, ¿no? Tenemos entre ellas el lupus eritematoso sistémico, siendo esta entidad muy peligrosa si no es detectada a tiempo, ¿no? Que abarca compromisos dérmicos, articulares, renales, del sistema nervioso central, y por lo general es difícil el diagnóstico, ¿no? Si es que no se tiene una buena historia clínica, los exámenes como el ANA, entre otros, ¿no? Entonces, por lo general, el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, son enfermedades autoinmunes que son mucho más características en las mujeres. Ahí estamos avanzando en la edad, ¿verdad? Entonces, exacto, digamos, en la infancia, en la adolescencia, básicamente es lo que nos ha dicho la infección urinaria. Ya durante la adolescencia, los trastornos, por ejemplo, relacionados a la ansiedad, la depresión, trastornos de salud mental, ¿se podría decir que son más frecuentes en niñas que en niños o son iguales? Tienden a ser mucho más frecuentes en mujeres. Hay que tener en cuenta que la carga emocional de las mujeres, tratando de ser aceptadas por la sociedad, siendo juzgadas por su aspecto físico, también el tema de poder tener un apoyo familiar, ¿no? Teniendo en cuenta que en los últimos años hay bastante casos de divorcio, de separaciones, ¿no? Por lo general las mujeres son las que se ven más agobiadas ante estos cambios y tienden a ser las que más generan depresión, que pueden llegar incluso a intentos de suicidio, ¿no? Y fallecer, como lo vemos en las noticias del día a día, ¿no? La ansiedad también, ¿no? Y obviamente es importante porque en la emergencia que vemos en el hospital llegar, vemos estos casos que son muy recurrentes, ¿no? En un día en la guardia podemos ver llegar 5 o 6 chicas, ¿no? Que han intentado hacerse daño.
Se me ocurre, por ejemplo, en esta edad, precisamente en la adolescencia, los trastornos de la alimentación, la anorexia nervosa, la bulimia, son mucho más frecuentes en las adolescentes que en los adolescentes. Y eso tiene que ver, obviamente, con la depresión, ¿cierto? Claramente, y también tener en cuenta que, como había mencionado, ¿no?, el soporte familiar, darle la seguridad a las mujeres de poder contar sobre sus emociones, sobre sus miedos. Eso ayuda a que se tenga un lugar seguro donde pueda desarrollarse, ¿no? Que tener en cuenta que también emocionales son más frecuentes y más delicados, si se puede usar este término, en las adolescentes que en los adolescentes, quienes tienen también sus propios problemas de salud emocional, pero en la mujer, en las adolescentes, por ejemplo, estos trastornos de la alimentación sí están comprobados que son más frecuentes. Doctora, permítanos hacer una pausa. Vamos a escuchar qué pasó en el Perú y en el mundo en los 30 minutos que han pasado. Carlos Montalvo nos va a contar y cuando regresemos continuamos ya ascendiendo. Ahora sí vamos ya a la edad joven, 20, 30, 40. ¿Qué pasa en estos años con la salud de la mujer y qué padecimientos son más importantes en esta edad? Regresamos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar junto como todos los días. La doctora Mercedes Canchari Azcárate, ella es médico internista del Hospital María Auxiliadora y nos está ayudando a conocer, a tener una idea de cuáles son los padecimientos y enfermedades exclusivos o mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Los exclusivos obviamente tienen que ver con el aparato reproductor, ya los vimos temprano. También ya hemos hecho un repaso edad por edad, desde el nacimiento, trastornos congénitos que son exclusivos del sexo femenino, el triple cromosoma X, el síndrome de Turner están allí, y luego en la infancia las infecciones urinarias de lejos son más frecuentes en las niñas que en los niños, en la adolescencia trastornos de la salud mental, la depresión, los trastornos de la alimentación, anorexia nervosa, son mucho más frecuentes la bulimia en las adolescentes que en los adolescentes. Doctor, entremos ya en esta etapa de los 20, 30, 40. Ya nos mencionó usted, por ejemplo, que los trastornos autoinmunes, las artritis reumatoideas, etcétera, son frecuentes. Háganos un resumen de estas enfermedades frecuentes ya en la adultez. Bueno, como había mencionado, hay que tener en cuenta también que ya hay mujeres que inician también las relaciones sexuales desde la adolescencia o juventud, ¿no? Entonces también hay algunos tipos de infección, como usted mencionó al inicio, como la infección del virus del papiloma humano, la clamidia, la gonorrea, ¿no? Entre ellas, que son propias de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta porque si es que no son tratadas de tiempo, si es que no son detectadas, pueden llevar a ser, por ejemplo, en el caso del VPH, que es causa principal de cáncer de cuello uterino, ¿no? Así también algunas infecciones como la clamidia pueden llegar a infertilidad. Ok, pero digamos en frecuencia, ¿se puede decir que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres o son por igual y se manifiestan diferentes? En lo que respecta a las mujeres, claro, el VPH, la mujer es la que llega a ser la enfermedad, ¿no? Porque por lo general, bueno, el hombre es el portador. Por otro lado, la clamidia, la gonorrea pueden ser asintomáticas en las mujeres y ya uno se puede dar cuenta que ha tenido esa infección cuando trata de tener hijos, no puede y ya se hace algunos estudios y se detecta. El daño es mayor en ella, pero a lo que me refiero no es más frecuente, no es casi exclusiva de la mujer. No. Los hombres también la pueden tener. Exacto, también la pueden tener. Muy bien. Pasando. Después. También otra enfermedad ginecológica que sí es propia de la mujer y como también se mencionó al inicio por el tema el tema anatómico es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica, no de muy difícil diagnóstico, que por lo general está caracterizada por dolor pélvico, ¿no? Que muchas mujeres lo consideran normal, indicando siempre tengo dolor cuando me viene la menstruación, cuando tengo relaciones, ¿no? Normalizan mucho esa sintomatología, pero hay que tener en cuenta que es una enfermedad muy difícil de diagnóstico si es que no es evaluado la paciente, ¿no? Incluso se necesita imágenes para poder ver que esa paciente tenga esa enfermedad y que puede llegar a la infertilidad. Entonces muchas mujeres también buscan tener bebés, pero no pueden
y es porque hay un daño importante en todo el recubrimiento del endometrio que también compromete otros tejidos aledaños a esto. Este sí es un trastorno exclusivo de la mujer. La endometriosis, que se manifiesta cuando la mujer empieza a menstruar, quizá lo debimos haber tocado en la adolescencia, ahí empiezan los dolores, etcétera, etcétera, y dura toda la vida hasta que la mujer deja de menstruar. La endometriosis. En otros trastornos, por ejemplo, obviamente el embarazo, ¿verdad? El de la edad adulta, el embarazo y todas sus complicaciones son exclusivas de la mujer en esta etapa ya de los 20, 30 para adelante. Y hablando de enfermedades, digamos, hablemos de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades autoinmunes. ¿Cómo es en esta etapa en relación al hombre? Por lo general, antes no se hablaba que estas enfermedades eran mucho más frecuentes en los hombres. En los últimos estudios epidemiológicos se ha visto que la mujer ha tenido una gran proporción, ¿no?, que ha ido aumentando en los últimos años y casi acaparando a la igualdad, ¿no? Enfermedades hipertensivas, diabetes, obesidad, ¿no?, que también pueden aumentar el riesgo cardiovascular de hacer infartos, derrames cerebrales en estas poblaciones. Con respecto claramente a enfermedades vasculares, la insuficiencia venosa, pacientes que tienden a tener las varices, ¿no? Las mujeres por lo general es mucho más notorio que en los hombres, ¿no? Y estos pacientes a largo plazo también pueden llegar a presentar trombosis o algunas complicaciones mayores, ¿no?, que les pueden generar dolores crónicos y sensación de adormecimiento y pesadez en los miembros inferiores. Muy bien. Efectivamente, la obesidad, como usted lo ha dicho, es más frecuente en la mujer, en donde, de acuerdo a los últimos datos del ENDES del 2023, 28% de las personas obesas tienen obesidad de las mujeres, solo con 20% de los hombres. O sea, la obesidad afecta más a la mujer que al hombre. Y las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Eso que se decía que estaban protegidas hasta la menopausia debido a la obesidad, debido a la presión alta que viene, etcétera, se están igualando un poco. ¿Y qué hay acerca de por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea y estos trastornos autoinmunes? Bueno, son claramente de un diagnóstico importante, ¿no? Ya que se necesitan... Pero son más frecuentes en las mujeres que los hombres. Son mucho más frecuentes en las mujeres, en edad jóvenes, adultas, ¿no? Es muy raro encontrar ya una adulta mayor con lupus, pero incluso lo hemos encontrado en el hospital. Y si estamos en esa edad, estamos de 20 a 40. Exacto. Justo en esa edad es donde se hace el diagnóstico o donde la clínica comienza a presentarse, ¿no? Sobre todo dolores en las articulaciones, ¿no? O rigidez en la mañana, matutina, caída de cabello, ¿no? La alopecia, tal vez lo que son algunas alteraciones dérmicas, como lo que nosotros llamamos rash malar, que es cuando hay una coloración rojiza en las mejillas, úlceras orales. Algunas ya debutan desde muy jóvenes con compromiso del riñón, ¿no? En la cual pierden proteínas por la orina, ya debutan incluso con compromisos hematológicos como anemias hemolíticas, y lamentablemente esos pacientes que cursan con esos compromisos, sobre todo el renal y el hematológico, son los que por lo general tienen un pronóstico muy reservado, ¿no? Y desfavorable. Entonces, en este grupo de 20 a 46 se presentan estos trastornos autoinmunes. Y antes de tomar la pausa, también ya en la parte dermatológica, la famosa la acné rosácea, es casi de la mujer y se presenta en esta época, ¿verdad? Es cierto, yo tengo rosácea y me lo detectaron casi en la juventud, porque de niña muchas veces haces ejercicio, se pone roja, el calor, la plancha de cabello, ¿no? Te tiendes a tener ese enrojecimiento en la cara, y no se sabe lo que es, ¿no? O sea, hay algunos medicamentos y ya cuando se hace crónico ya se detecta. ¿Y por qué esta señorita de 30 y tantos años, 40 y tantos, tiene esta acné? Y no es acné, sino es la rosácea. Doctora, permítanos, por favor, tomar la última pausa del programa, y cuando regresemos, entramos a la última etapa de la vida. ¿Qué padecimientos y enfermedades son más comunes en las adultas mayores que en los adultos mayores? Regresamos. La doctora Mercedes Canchari Azcárate es médico internista del Hospital María Auxiliadora y nos ha hecho un magnífico resumen a lo largo de la vida de cuáles son los padecimientos, enfermedades exclusivos de la mujer
y cuáles son aquellos que son más frecuentes comparados con el hombre. Doctora, ya estamos en la edad del adulto mayor. Vayamos al adulto mayor. ¿Qué padecimientos, qué enfermedades se puede decir que son más frecuentes en las adultas mayores comparados con los adultos mayores? Bueno, en las adultas mayores, teniendo en cuenta la caída importante del estrógeno durante la menopausia, ¿no? Que es, es parte de lo que pasamos todas las mujeres a esa edad, se desarrolla la osteoporosis, ¿no? Hay que tener en cuenta que el estrógeno es una hormona que nos protege y evita que haya una resorción del hueso, y también lo que ayuda es a formar hueso. Al haber una caída de esta hormona, claramente hay bastante degradación, por así decir, del hueso en diferentes áreas, y la osteoporosis lamentablemente va a conllevar a riesgo de fractura, ¿no? Y que puede también ser parte de las comorbilidades como postración, ¿no? Que claramente hace que una paciente pierda su funcionalidad. Muy bien. Obviamente los trastornos relacionados a la menopausia son exclusivos de la mujer, ¿verdad? Aunque los hombres tenemos el equivalente, la andropausia, pero obviamente son completamente diferentes desde el punto de vista clínico, etcétera. Pero lo que usted nos dice es que la mujer pierde entonces al venir la menopausia y al cesar la función de los ovarios en sus hormonas, ella pierde esta protección y ahí viene la osteoporosis. ¿Hay alguna otra consecuencia de esta pérdida de las hormonas durante la menopausia? Por ejemplo, la salud cardiovascular. Claramente, también en lo que respecta a el mayor riesgo de infartos, también de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Las mujeres tienden a tener estos episodios y que también lamentablemente llevan a una mortalidad bastante alta, ¿no? En la emergencia llevan muchas mujeres con ya signos de un derrame cerebral o de infartos que comprometen a gran escala la vida de la paciente. Claro. Y aquí lo interesante es que no es que sean más frecuentes que el hombre, sino que lo igualan al hombre, ¿verdad? Porque usted nos dijo que en los 20, 30, 40, cuando la mujer tiene su función ovárica intacta, estas hormonas protegen de cierta manera la salud cardiovascular, a pesar de que por la obesidad pueda que eso esté disminuyendo. Pero en general tienen menos infartos, menos derrames, pero ya cuando viene la menopausia, y a saber o pensar, ¿por qué motivo es que las mujeres viven más que los hombres? Porque en todos los países las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, ¿verdad? Es cierto, tendemos a tener una mayor expectativa de vida. Es muy multifactorial, ¿no? Creo que depende mucho del estilo de vida de cada mujer, ¿no? Ya que así como hay mujeres que tal vez pueden tener una alimentación saludable, tener la disponibilidad de los medicamentos, hay bastantes, tener que ver factores socioeconómicos, culturales, ¿no? Ya que, por ejemplo, en provincia, ¿no? Hay mujeres que tal vez fallecen muy jóvenes por un tema de, por ejemplo, complicaciones en el embarazo y demás, ¿no? Mientras que hay mujeres tal vez que en la ciudad tienen acceso a tamizajes, ¿no? Que es importante también eso, poder tamizar a tiempo. La mentalidad de la mujer tiende a ser más protectiva también con su salud, y en consulta externa lo vemos, ¿no? La mayoría de las pacientes son mujeres y tienden a tener mayor responsabilidad con respecto a sus cuidados, y eso siento que es importante para desarrollar un buen estilo de vida. Ya terminar, se dice que las demencias, la enfermedad de Alzheimer son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. El Alzheimer claramente es más frecuente en mujeres. En las mujeres. Igual que las enfermedades de la tiroides, ¿verdad? Muchísimas mujeres que hombres sufren de hipotiroidismo en la edad adulta mayor. También el hipotiroidismo, y más jóvenes hipertiroidismos también. Entonces, que también tienden a tener complicaciones, pero bueno, por lo general, como usted lo menciona, las mujeres son la población más frecuente. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias de verdad por habernos llevado de la mano a través del tiempo en la edad de la mujer a revisar cuáles son los padecimientos más frecuentes en ella. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.
Gracias. La doctora Mercedes Canchari Ascalpe estuvo con nosotros y es médico internista del Hospital María Auxiliadora.